después del punto más oscuro de la noche, llega la luz. Y me gustaría preguntarles si saben qué es esto. Y pueden comentar qué es. ¿Ya? La noche estrellada de Van Gogh. Perfecto. Bueno, para contarles un poco más acerca de mí, antes de pasar a la pintura, hace algunos años fui diagnosticada con ansiedad y depresión, y en este punto tuve la oportunidad de experimentar o de ver cómo el arte y gran parte de las cosas que nosotros hemos visto como pinturas, incluso músicas, vienen desde un sentimiento muy profundo y casi todos relacionados al sufrimiento. Me duele tal cosa y yo lo expreso de alguna manera. Y ver que de repente como seres humanos estamos en situaciones similares, para mí fue muy importante conectar con el arte. Y no sé si saben cuál es la historia detrás de este cuadro. Vamos a aprender qué hay detrás de este cuadro. Bueno, como estaba diciendo Cintia, es un cuadro que fue pintado por Vincent Van Gogh y se llama La Noche Estrellada o Noche Estrellada. Y dentro de este cuadro hay mucha historia, una historia bien interesante, bien poderosa. Y resulta que para conocer un poco más de Van Gogh, él fue un pintor de 1800, cosas que sabemos, pero tuvo un amigo, que es francés, también pintor, postimpresionista igual que él, que se llamaba Paul Gauguin. Y ellos tuvieron una amistad bien breve, pero muy intensa. Es de los cagüines más interesantes del arte, así que les animo a que lo puedan buscar, porque de verdad que es muy interesante. Pero dentro de esta amistad, era como que había mucha rivalidad, pero también había mucha admiración. Ellos, junto con el hermano también de Vincent, tuvieron como una dinámica de salir siempre juntos, de compartir, de pintar, pero también de, oh, pero no deberías hacer esto así, o hazlo así de esta manera, porque no haces lo que yo te digo. Y la amistad fue tan difícil que hubo un punto que quebró todo eso. Y pasaba que Vincent sufría mucho como cambios de humor muy grandes. De repente pasaba de querer, de amar a las personas que estaban a su alrededor, como su hermano Theo, a ser violento, agresivo y lastimar a las personas a su alrededor. Y dentro de este vaivén de emociones, tuvo una discusión muy fuerte con Paul Gauguin, y eso fue lo que produjo que en medio de una pelea, un 23 de diciembre, él se cortara la oreja. Creo que también sabemos que Van Gogh es conocido por esto. Y esa es la historia detrás de ese momento. Estaba discutiendo y fue tan difícil que él se cortó la oreja. Luego se dio cuenta, meditando, analizando, que necesitaba ayuda. Así que él procedió a internarse voluntariamente en un sanatorio, en un manicomio. Y en este lugar tenía una habitación, dormía en un lugar que tenía una ventana que daba a esta vista. Él dibujó varios cuadros y el de La Noche Estrellada, es el único cuadro nocturno de esa serie. Para Vincent, este cuadro era el peor que él había hecho. No tenía ningún tipo de valor, ni le gustaba, era como, ni siquiera hay escritos así como, porque normalmente escribía muchas cartas a su hermano y a su amigo Gauguin, escribiendo como estoy haciendo esto, hice esto, significa esto, pero de esta no dice mucho. Y vemos que hay ese poco valor, que para nosotros ahora es una de las pinturas más valiosas en la actualidad. Y uno de los pintores también. Y dentro de esta dinámica de pintar esto, algo también interesante es que más que solo noche, hay un momento específico que representa esta pintura y es como justo el momento exacto antes de que salga el sol, como este momento donde la luz comienza a quitar esta oscuridad. Y justo ahí es que él lo pinta. Y de repente en la vida estamos como sometidos o nos enfrentamos como a ciertas dificultades
que nos hacen reaccionar de diferentes maneras. Vemos que quizás alguno no se ha cortado la oreja, pero hemos tenido discusiones con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y eso va generando una reacción en nosotros. Y me gustaría presentarles la historia de alguien que fue traicionado, que sufrió mucho, uno de los dolores más difíciles, que es que su hijo lo traicione. Y es la historia de David en el Salmo 3. Vamos a leer lo que dice el Salmo 3. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Selah. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Selah. Este salmo pertenece a un gran libro donde tenemos varios cánticos, 150 cánticos, y este es el número 3. Los salmos son una manifestación de vida, de un estilo de vida. Imaginemos a un pueblo de Israel exiliado que no tenía la posibilidad de encontrarse con Dios porque el templo, que era este lugar donde podían encontrarse con Dios, estaba destruido. Y los salmos venían a ser esa oportunidad de encontrarse con Dios. Era esa oportunidad de ir al templo aunque no tuvieran este lugar físico. Un poco más acerca de cómo Dios trae salvación, protección y presencia siempre. Y este siempre, David nos muestra en el Salmo a través de 3 tiempos. Tenemos en la noche, versículos del 1 al 3. En el sueño, o durante el sueño, versículos 4 y 5. Y en la mañana, versículos del 6 al 8. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos tiempos, comenzando con la noche. Características de la noche: oscuridad. Cuesta ver. Nosotros tenemos el enorme privilegio de vivir en ciudades donde está alumbrado por todos lados. Pero en situaciones donde eso no ocurría anteriormente, la oscuridad prima. La oscuridad no deja ver, hay incertidumbre. Tenemos este momento donde David estaba con todas estas cosas sucediendo, teniendo que obligatoriamente salir de su lugar. La noche más oscura, la noche más difícil. Comienza el Salmo diciendo el contexto que hablamos, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Algo interesante de los Salmos es que, no sé si se han dado cuenta, pero siempre, bueno, no siempre, pero muchos tienen títulos. Y estos títulos, por alguna razón, fueron extraídos del primer versículo, pero en realidad forman parte del primer versículo. Y aquí ya se nos está diciendo en el primer versículo que esa era la situación y las palabras de David, que comienza diciendo: Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Hay dolor, hay vulnerabilidad, hay desesperación. David comienza orando a Dios. Oh Señor, esta es mi situación. Mi situación es que está abundando la gente que quiere hacerme daño. Están aumentando, no puedo hacer nada, estoy desesperado. Se están levantando y yo estoy viendo eso.
Sin embargo, en la noche me cuesta ver. Y yo estoy, como David, pensando, esto es lo que está ocurriendo. No puedo ver, pero yo sé que eso es lo que está pasando. Me dijeron, tengo que huir, huyamos. En este punto, David continúa diciendo qué es lo que ocurre con estos adversarios que se multiplican y se levantan. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Estos adversarios, enemigos que están comenzando a ser parte de este séquito o de esta rebelión que estaba formando su hijo Absalón, estaban diciendo que David no solo no merecía ser rey, sino que tampoco merecía la salvación de Dios. Que él no tenía nada para lo cual Dios pudiera ayudarlo. Y que tampoco habían rastros de que Dios lo estaba ayudando. Porque si él tuvo que huir de Jerusalén, ¿dónde estaba el Dios que él supuestamente lo estaba ayudando? Y eso es lo que la gente estaba diciendo. Y eso es lo que él estaba recibiendo. Sin embargo, tenemos acá un recurso usado en los salmos, en algunos de los salmos, que es el Selah, una palabra que expresa pausa, una palabra que expresa meditación, reflexión. Él quiere que su audiencia, a quien está cantando, a quien está recitando, pueda reflexionar y ponerse en los zapatos de lo que él estaba viviendo, como en su situación. Imagínense tener que huir porque alguien que tú amas mucho, porque alguien que es de las personas más importantes para ti, te haya traicionado de la manera que lo hizo Absalón con David, queriendo su muerte. Salvación es una palabra que habla de ayuda, es una palabra muy amplia, de liberación, es una palabra que habla de todas las áreas, integral. Y cuando dice la palabra, muchos dicen de mí, el mí es de mi alma. Muchos dicen de mi alma no está a cargo, no está pendiente Dios de esa alma. Básicamente, que Dios no está pescando a David, ni merece ser pescado por Dios. Y en este punto de presentar esta situación, de llevar a la reflexión y de que su audiencia pueda conectarse con eso, empieza un pero. Pero tú, oh Señor, versículo 3, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David no se iba a quedar solo con ver la situación o no verla en la noche, pero de recordar que para él el Señor era su escudo. Si nosotros recordamos un poco la historia de cuando David peleó contra Goliat, nosotros vemos como, además de la historia muy buena, hay cosas que se nos plantean de lo que es la estrategia militar. Y cuando David va a Goliat, se nombra que hay un escudero. Entonces el escudero es esta persona que siempre preside para el ataque o para poder ir hacia como el otro lado donde están los contrincantes. Es el primero que va. Y acá vemos que para David, que ya tenía experiencia en todo esto, que era la parte militar, el Señor está utilizando este recurso literario, esta metáfora, para decir que Dios representa ese escudo que está al frente. Sin embargo, uno cuando ve un escudo, acá puse como una especie de ejemplo, el escudo se coloca y es algo que solo tiene como una protección hacia afuera, como hacia el frente. Pero acá la metáfora es mucho más amplia. Es un escudo que protege todo, alrededor, arriba, abajo, a los lados, lejos, cerca. Es una palabra que significa, de hecho, eso, de alrededores por todos lados y aún lejos y aún cerca. Y no solo es una protección, también es su gloria, dice David, mi gloria. Y nosotros cuando pensamos en la palabra gloria, se nos puede venir a la mente, o puse acá, todo el tema deportivo. Al tiro leí y se me vino a la mente el
el himno del Real Madrid, perdón los que no sean fanáticos del Real Madrid, pero de las glorias deportivas que campean por España, es esta idea de las glorias deportivas, los que tienen títulos, los que ganan, los bacanes. Y eso era David, bacán, rey, triunfante. ¿Cuánto había ganado ya? En muchas áreas, en muchas áreas. No solo incluso en la guerra, en muchas áreas había ganado mucho. Tesoro, mucha fama. Era el rey más bacán. Pero lo había perdido todo, estaba huyendo, dejó todo eso. Pero para él, su gloria era a Dios. Y él estaba recordando eso. En medio de esa lucha mental de decir, esta es mi situación, está recordando dentro de esa lucha que Dios es su escudo y es su verdadera fama, su verdadera dignidad, su verdadera gloria. Y el que levanta mi cabeza, dice David. Al final es el que permite que él pueda ver de nuevo, mientras toda la oscuridad, uno, no sé si se han dado cuenta como estas personas que están sufriendo, generalmente uno ve lenguajes corporales, incluso en nosotros mismos cuando nos ha pasado, y nos encorvamos y nos bajamos. Y de hecho está esta palabra cabizbaja, que viene también de todo eso. Estoy cabizbaja. Pero para David, Dios era el que levantaba, lo volvía a restaurar. Y bueno, en la noche Dios trae salvación. Recuerda que Dios trae salvación, protección y presencia siempre. Y ese siempre ahora traslada a lo que es el sueño, durante el sueño. Y aquí cambia lo que David estaba haciendo de hablar a Dios, oh Señor, tú eres mi escudo, a decir, con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su santo monte. Y no sé si les ha pasado, pero ahora nos tenemos que poner en los zapatos de cuando nos vamos a dormir y después de haber sobrepensado, para los que sobrepiensan y si no, reflexionado acerca del día y de las cosas que pasaron, llega este momento en donde, bueno, creo que no, me debería dormir, creo que me debería descansar. Y en ese punto, David está reflexionando. Con mi voz clamé al Señor. Se está diciendo a sí mismo. Es como, imaginémonos como una oración que él está haciéndose en donde a veces está hablando a Dios y de repente se está recordando él mismo ciertas verdades. Con mi voz clamé al Señor. Y Él me respondió desde su santo monte. Ese santo monte que él estaba, del cual él tenía que estar saliendo, del cual tuvo que huir, no por voluntad propia, sino para salvar su vida. Pero era el santo monte que era muy importante para David. Pero él estaba recordando cómo cada clamor, cada oración, cada petición te traía como respuesta a un Señor que estaba respondiendo, que siempre había respondido para él. Y nos encontramos ahora con otra pausa. Está la situación. Estoy tratando de luchar contra la situación, contra los pensamientos. Y ahora recuerdo, y quiero que su audiencia, llevaba a su audiencia a que recordara cómo el Señor había respondido para ellos también. Deténganse y recuerden eso ustedes también. Y avanzando ese momento para quedarse dormido, dice, yo me acosté y me dormí. Desperté porque el Señor me sostiene. Logra quedarse dormido. Como les decía, con esto de la depresión y la ansiedad, no sé, los que lo han experimentado o algún tipo de estrés que no les permite dormir, es muy difícil. El sueño en general. De hecho, para los expertos en salud o los trabajadores de salud, que haya un cambio en el sueño de las personas, hay que como cuidarlo mucho. Ya sea que uno o duerma más o duerma poco. Y
David logra dormir. Algo que es bacán, que vemos después en el siguiente capítulo del Salmo, en el Salmo 4, el famoso versículo, y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, Señor. Y acá él estaba como en ese mismo procesamiento, yo me acosté y me dormí. Hubo esa capacidad de descansar. La situación estaba, no había vuelta atrás, no podía cambiarlo. Y estaba la lucha de la angustia, la lucha de la vulnerabilidad, la lucha de la pérdida, la lucha del luto, de perder a su hijo también. Todo esto, pero estaba esta esperanza. Y empieza como, vemos cada vez más marcado esta dicotomía. ¿Será que esta esperanza puede estar al lado de estas dificultades o esta desconfianza? Y aquí David está manifestando esto. Desperté, pues el Señor me sostiene. Y vemos a través de esta línea que hay como una especie de confianza bidireccional o un sostén bidireccional. ¿Por qué razón despierta David? Pudo no haber despertado. Pero la razón por la que él despierta es porque el Señor es quien lo sostiene. Y la razón que le permite, a causa de que el Señor lo sostiene, es que él puede despertar. Entonces la provisión de vida para David, de sostén, pero también la confianza de David para Dios, de que él puede despertar y que es Dios quien lo ayuda, quien lo liberta, quien lo salva y quien lo asegura. Dios trae salvación, protección y presencia siempre. Y ahora David durmió, descansó, logró. Pero llega la mañana y hay que despertarse. David se despierta y como algunos quizás de nosotros hemos hecho, nos ponemos frente al espejo y decimos, me va a ir bien hoy. Todos estamos que vamos. Que mi jefe no va a poder contra mí. También. No ha pasado. En la mañana, David dice, no temeré, versículo 6, a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Pasó el momento más oscuro de la noche. Llegó la luz. Y la luz, pudiéramos decir, bueno, trae bienestar, la luz, bueno, ya podemos avanzar. Pero la luz también trae la posibilidad de ver. Nos da la posibilidad de ver con muchísima más claridad qué es lo que está sucediendo alrededor. Y eso pasa un poco con David. La mañana como que le permite entender aún más lo que está pasando. Y utiliza esta hipérbole para darnos a entender que ya no es que se han multiplicado, muchos son. No, ahora es 10 millares, demasiado. O sea, mira, caleta, todo lo que hay. Demasiado. Y bueno, vengo de una ciudad en Venezuela llamada Maracaibo y nosotros usamos muchas hipérboles. La hipérbole tiene esta capacidad de llamar la atención de a quién tú estás contando la historia. No, es que yo fui a este lugar y había un gentío, había como 10.000 personas. Es bien común. Y claro, no había 10.000 personas, pero había mucha gente y la forma para poder explicar lo mucho que era eso. Pero había más claridad, había más capacidad de quizás contar, como que hay 10 millones de personas. Y después vamos a empezar a ver en la mañana cómo hay ecos de todo lo que hemos visto, de esa reflexión nocturna y de esa reflexión al dormir y antes del dormir. ¿Qué se han puesto en derredor contra mí? No hay, porque el que está en derredor es el escudo de quien tenía confianza, que es Dios. Entonces, no, ellos están al derredor, pero derredor realmente está el escudo de Dios. Este plan estratégico militar no les va a ser suficiente, porque realmente es Jehová, es Dios, quien está realmente al derredor.
Y de repente David, como que entre esa lucha de, no voy a temer, vuelve a sentir dolor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Angustia, hay demasiada angustia y demasiado dolor. Está diciendo que lo mismo que está ocurriendo con sus enemigos que se están levantando, le está diciendo, levántate, porque ellos se están levantando. Y levántate tú, ¿dónde estás? Levántate. Sálvame. Los otros le están diciendo, no hay salvación para su alma ni para él. Sálvame, Dios mío, su clamor. Y en este dolor, él reconoce, él recuerda, él tiene esa capacidad de reflexionar y decir, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. Dios tiene la oportunidad de callar las bocas que dicen que no hay salvación para David. Él rompe la boca de esas personas. Porque al final la salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición, es la oración final de David en este salmo. La salvación de la cual la gente decía que no merecía, que no tenía, la salvación que él pidió porque estaba desesperado, es la salvación que solo es del Señor. Y algo muy impresionante que ocurre en este momento es que en el versículo anterior está diciendo, en el 6, está toda esta gente, son 10 millares de enemigos. Hay algunas versiones que dicen, la palabra que utiliza es pueblo. Imagínense como un rey que ha hecho lo mejor que ha podido y el pueblo a quien él está liderando empieza a desconfiar y a rebelarse. Hay un dolor también en eso, no solo en el hijo o en perder la comodidad o aún esa relación con Dios, pero también es el pueblo y él amaba a su pueblo. Y ese amor se ve reflejado a través de esto. Los 10 millares de enemigos o 10 millares de personas son las mismas personas por las que él está orando acá. Sea sobre tu pueblo, la misma palabra, es la misma palabra. Sea sobre tu pueblo tu bendición. David confía que Dios iba a callar esas bocas, pero él oró por bendición del Señor. Y para que ellos también pudieran disfrutar de esa salvación. Quizás cualquiera de nosotros en una situación similar, de traición, de dolor que hemos podido ver, diríamos, o sea, que le vaya horrible. O te deseo lo mejor, pero no te deseo lo mejor, te deseo lo peor. O a eso quizás es lo que sentimos, lo que pensamos, pero no lo que decimos. Pero David ora a favor de una bendición, no de una venganza o de un querer hacer daño, aún cuando él estaba siendo atacado por estas personas. Y el salmo termina con otra pausa, para reflexionar en ese Dios que protege, que salva y cuya presencia está siempre. Amén. Esta salvación lo podemos ver en la figura de Jesús. La palabra salvación en hebreo es Yeshua. Si nosotros vemos en la anunciación de Jesús, su nombre fue dado. Llamarás a este hijo Jesús, el Dios que salva. Esa salvación que es de Dios, esa salvación que estaba clamando David, es la salvación en Jesús. Y en medio de esta dicotomía que estaba experimentando, esta lucha mental de confianza, pero a la vez desesperanza, en medio de esa lucha, estaba también un Jesús que experimentó eso mismo. En el Getsemaní podemos ver a un Jesús que estaba angustiado. Estoy angustiado. Literal, estoy angustiado. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible
que haya otra forma de hacer las cosas, por favor, que se pueda hacer. Hay desesperación. Pero eso no nubló lo que venía. Era ese amor, esa confianza. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La confianza. Esto lo vemos en Lucas, pero también en otros sinópticos vemos esta misma escena. Jesús está haciendo esta oración, clamando. Sabemos lo que ocurre. Jesús muere en la cruz. Pero después vemos que la respuesta de la petición de David, de ese levántate, Dios mío, sálvame, es el resultado, se expresa el resultado cuando vemos a Jesús resucitado, el que se levanta. El que se levanta es esa respuesta. Jesús se levanta. Y ahora podemos disfrutar de esta oración que David hizo en ese momento, en medio de angustias, ansiedades, traiciones, dificultades, sufrimiento. Jesús es el que trajo la salvación, es el dueño de la salvación. No se entiende en estos momentos en donde estamos, Señor, esta es mi situación y yo quiero confiar, pero me cuesta. Pero nos sentimos mal porque de repente pensamos que todo tiene que estar bien y que uno tiene que estar siempre como del lado de la confianza. Y decir, no, es que la fe es que yo tengo que confiar en ese Dios que salva. Y hay una lucha. Y la idea es como estar batallando en esa lucha. Porque confiamos que Dios es el que trae protección, es el que trae la salvación y es el que está presente siempre con cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos permite en medio de esta lucha mental, es donde quizás nuestros enemigos son nuestras propias voces que nos dicen, no mereces la salvación de Dios, no mereces estar en el lugar que está o en lo que Dios te ha dado, no mereces. Y a lo mejor no son personas, sino que son esos pensamientos. Pero Dios dice, nos recuerda a través de David, cómo somos llamados también a poder luchar, porque ya él tiene la victoria, ya él tuvo la victoria y ya estamos disfrutando de esa victoria con él. David, al huir de Absalón su hijo, quien buscaba su muerte, oró en medio de su angustia, confiaría que Dios se levantaría para salvarlo de sus enemigos, aún mientras dormía. Después del punto más oscuro de la noche, llega la luz. Vemos que para nosotros, si nosotros también hacemos el ejercicio de recordar o de ver hacia atrás, vemos que en los momentos más oscuros de la noche ha llegado la luz de la salvación a través de Cristo Jesús. Podemos disfrutarlo cada día. Vendrán cosas porque no tenemos una seguridad de que no va a pasar nada malo hasta que Cristo venga. No tenemos, de hecho tenemos la seguridad es que van a seguir pasando cosas malas y de que vamos a seguir pasando sufrimiento. Pero está la luz en medio de toda esa oscuridad y esa luz es Jesús. Amén. Pasemos un tiempo para reflexionar y pensar en esta pregunta. ¿Qué voz oyes más alto en medio de tu angustia? En medio de este momento difícil. Quizás no es ahora. Si es ahora, reflexionemos en eso. Pero aún si no es ahora, sino que es algo que ha pasado, ¿cuál ha sido la voz que hemos escuchado más alto? La que dice, ¿no hay esperanza? ¿No mereces salvación? Versus la voz que dice, confía en Dios. La salvación es de Dios, la salvación es Jesús. Como predicadores en formación de Langham, podemos ver a nuestro alrededor y pensar qué persona necesita que podamos recordarle sin juzgar si es que está pasando entre la confianza y la angustia, que Dios sigue levantando la cabeza de los caídos,
sigue siendo escudo, sigue trayendo salvación a pesar de todo. Y finalmente, como parte de la sociedad chilena en la que estamos, ¿en qué área necesitamos rendirnos y descansar, dormir, confiar, en lugar de seguir luchando solos? La autosuficiencia quizás nos puede impedir de buscar esa ayuda, de reconocer que no somos nosotros, de que el escudo no lo construimos, que el escudo es Dios. Oremos.